una cosa curiosa. Resulta que Donald Trump se refirió a nuestro presidente y a nuestro país. Y después de que se dio a conocer lo que había opinado de una llamada que según él recibió de parte de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México lo desmintió. Sí. Es un procedimiento tradicional. O sea, decir una mentirota. Y si lo desmienten, dicen, no, el que miente es él. Entonces no hay manera de escaparse. No te entiendo. Sí, si le dicen, miente Donald Trump, él dice, no, que quien miente es Peña Nieto, porque sí me llamó. Pero recordemos que cuando son llamadas entre personajes de ese tamaño, se graban. Recordemos lo que hizo Castro cuando Fox, a instancias de Castañuelas, decía que no era cierto que le había dicho come si te vas y no sé qué. Dice, bueno, pues, y si tienen pruebas que las exhiban. Pues el gobierno cubano sacó la grabación donde clarito le decía. No, pero después de mucho, de una discusión en donde el gobierno mexicano decía, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y la frase no era tal, pero esa era la petición, ¿no? Pues, a ver, mira, el presidente estadounidense Donald Trump, dice el reporte, presumió que su homólogo mexicano Enrique Peña le llamó para felicitarlo por el éxito de su política migratoria. Y el trabajo, John Kelly, hoy nuevo jefe del gabinete al frente del Departamento de Seguridad Nacional. Trump consideró el hecho como un cumplido definitivo para demostrar un buen trabajo realizado. La versión fue desmentida de inmediato por el gobierno mexicano, que precisó que Peña Nieto no ha hablado recientemente por teléfono con su par estadounidense. El mandatario mexicano me llamó diciendo que poca gente está cruzando ilegalmente su frontera sur porque saben que no podrán atravesar nuestra frontera, dijo Trump mientras elogiaba a Kelly. Así que esto está en chino. Es una táctica que él sigue con mucha frecuencia. ¿Mentir? Mentir abierta y descaradamente, y luego defender la mentira como de lugar. Lo acaba de hacer con Rusia, y Rusia contestó de una manera muy airada. Pero pues, a nadie le importa ya. No, eso es lo grave. El presidente miente y dice barbaridad y media y quita y pone y se hace bolas, y a nadie le importa. Yo creo que sí, porque es un punto importantísimo en este momento en que están luchando todas las autoridades migratorias de Estados Unidos por sacar a los ilegales. Es un punto clave en este momento. Ese es el problema más importante entre las dos naciones, más que el comercio incluso. Pero en fin, a ver qué más se dice hoy de ambas partes. Pues ya nada más eso le faltaba, aunque todavía puede esperarse una invasión en Venezuela de parte de Estados Unidos. Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, por su conducto, pues impuso sanciones económicas y jurídicas contra el presidente Nicolás Maduro. El Tesoro anunció, después de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional en Venezuela,
una convocatoria que Washington considera que rompe el hilo constitucional. La semana pasada, por cierto, aplicó la misma medida a 13 pesos pesados del régimen. Bloquea las cuentas en Estados Unidos. Pues ya nada más le falta la invasión. Pero legalmente puede hacer eso. Claro que sí, pues son los que manejan los dineros, la economía venezolana. Pero realmente no es muy prudente de parte de ellos tener cuentas en Estados Unidos. Existen desde Quiaque, como decimos nosotros. Lo mismo pasó con Cuba. Bloquearon comercialmente, pero antes incautaron todos los bienes que pudieron de depósitos cubanos. Sí, pero de partidarios del régimen, no de enemigos del régimen. Ah, claro, sí, selectivamente. Y Nicolás Maduro, Venezuela tiene la desventaja frente a Cuba, que es poseedora de las más grandes reservas de petróleo del mundo y que es la octava productora de gas en el mundo. Entonces esto genera una ambición que Cuba no le generaba a los Estados Unidos. Por tanto, me va a ser muy difícil que dejen este régimen en paz. Pero acuérdate de la crisis de los misiles. Cuba tenía a su alcance esos objetivos militares con el equipo que le proporcionó Rusia. Cuba era una amenaza estratégica contra Estados Unidos desde el primer día de la revolución y por eso tanto encono hasta la fecha. Venezuela está más lejos, no es una amenaza real para Estados Unidos y Estados Unidos le sigue comprando petróleo. Cuba elogió el lunes la elección en Venezuela de un nuevo cuerpo legislativo y denunció lo que describió como un complot internacional para suprimir la voluntad del pueblo venezolano tras las sanciones de Estados Unidos a su principal aliado. Cuba denuncia la puesta en marcha de una bien concertada operación internacional dirigida desde Washington, destinada a silenciar la voz del pueblo venezolano, dijo el gobierno cubano en un comunicado. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al presidente de Venezuela en respuesta a la elección del domingo de la Asamblea Constituyente. Gobiernos desde España a Canadá, Argentina y Perú se unieron a Washington para denunciar la votación que fue boicoteada por la oposición. Conocemos muy bien esas prácticas intervencionistas, dice el gobierno cubano. Después de la Revolución Cubana, en 1959, Estados Unidos impuso un devastador embargo económico que La Habana dijo que le costó más de 100,000 millones de dólares. Fue una crisis terrible la que provocó. Claro. Injusta, infame, criminal. Y sigue hasta la fecha. Los únicos que apoyamos en ese tiempo a este país en crisis fueron España y el nuestro. México. Es más, ¿se acuerdan que el expresidente Cárdenas propuso un grupo de quienes pudieran ir a Cuba y apoyarlo? Voluntarios. Él, en un meeting en el Zócalo, cuando ocurre la invasión de Bahía de Cochinos, él se sube al techo de un auto y hace un llamado a que se establezca un grupo de voluntarios que vayan a Cuba, a la defensa. Así como salieron brigadas como el Coronelazo, cuando en España la guerra civil. Claro, aquí pegó un brinco López Mateos y le suplicó a Lázaro que, por favor, que no empeorara las cosas y que
que esto se iba a resolver diplomáticamente. Y no solo fue Lázaro Cárdenas, fue Manuel Moreno Sánchez en la Cámara de Senadores, Emilio Sánchez Piedra en la Cámara de Diputados, los que también apoyaron la Revolución Cubana, y otro embajador en Centroamérica. Ellos tres, y les costaron sus cargos porque López Mateos reculó. En un momento dado se recuerdan que decía que era un país de extrema izquierda y después dice, bueno, México es un país de atinada izquierda y dentro de la Constitución y con respeto irrestricto a la propiedad privada. Al final, López Mateos se echa para atrás.